noches, Buenas Arecibeña. noches, ya estamos al aire y estamos con el panel directo a la economía. El compañero Luis Lajara tan pronto nos consiga por allá a Mr. Mojito, alias, ¿verdad? El José Alameda Lozada, nuestro economista de siempre allá en Mayagüez, que nos deje saber. Y ya estamos aquí con Juan Villeta Trigo. Bienvenido, buenas noches nuevamente. Buenas noches, muchas felicidades. Este es el cierre de este año. Sí. Es un año muy interesante, muy dinámico. Y tenemos que decir que nadie en marzo 12 hubiera pensado que el coronavirus nos iba a quitar la Navidad de la forma tradicional. Pero estamos aquí presentes y seguiremos. Adelante. Bueno, estoy esperando también que se conecte por aquí Santos Negrón Díaz. Ustedes saben que este trío, ¿verdad? Esto siempre nos están Trío poniendo al día. Mayarí. Y yo creo que en el día de hoy amerita, ya que es el último programa para efectos, ¿verdad? De directo a la economía del 2020, que nos hable de las recomendaciones de qué se debe estar visualizando para la nueva administración cuando entre en el 2 de enero. Yo sé que adelantamos algunas cosas la semana pasada, pero yo creo que hay que hablar de todo esto. Ahí obviamente tenemos una Junta de Control Fiscal pisándonos los talones con nuevos nombramientos y nuevo ímpetu, ¿verdad? Y deseos de resolver unas cosas, pero otras las tiene que resolver el pueblo de Puerto Rico y buscar fortaleza y todo lo que se pueda hacer. Así que, ¿qué nos dice Juan Villeta Trigo? Bueno, buenas noches. Yo hoy, como es especial y es el último del año, tengo aquí mi coquito, hecho por mi criollo santurcino para todos. Así que les deseo a todos múltiples bendiciones y en el año 2021 cosas buenas. Sí, Adalgisa, se nos fue el año, fue un año bien interesante porque nadie en buena lid hubiera pensado que el coronavirus llegó a lo que llegó y está donde está. Pero como dicen en el campo, vida sin me, sea eso como es, no podemos quedarnos ahí lamentando, hay que buscar soluciones, hay que buscar alternativas, hay que mirar de frente hacia el futuro. Mira, yo creo primero ese planteamiento tuyo de resoluciones al nuevo año, no hay duda que el gobierno entrante tiene que acelerar el paso. Cuando digo acelerar el paso es arrancar y ya hay unos intentos, ya hay una gerencia de proyectos que nos han dado, de ahí unos pasos que la Junta está dando, pero en ese contexto, sea como venga la jueza Swain o como establezca la Junta de Control Fiscal, como tú bien apuntaste, Puerto Rico debe moverse a ser un poco más diligente. Yo creo que en el comité de transición la información que recibimos es de doble. Tiene dos caras la moneda. Tenemos dinero, está llegando dinero, entonces la pregunta es, ¿por qué no logramos usarlo? Y no es únicamente decir, no, que son vagos, que son incompetentes, que no trabajan, que no saben sumar. O sea, también hay que entender un poco la economía nuestra y aquí es que podemos aportar. Si yo mañana te digo en tu caso, un ejemplo sencillo, te voy a hacer un segundo piso. Yo no puedo llegar al otro día, el próximo lunes, este es un sábado, a poner varilla, poner concreto y ejecutar, ¿verdad? Implantar con toda la emplomanía. Tengo que hacer unas evaluaciones de rigor. ¿Cuánto sostiene la carga de la casa? Tenemos ingenieros. ¿Dónde está localizada? ¿Qué tipo de suelo hay? A ver si aguanta el peso que viene, ¿no? Y entonces ver cómo tenemos acceso a ese segundo piso. Es decir, la entrada va a ser externa, va a ser interior, va a tener dos opciones, entra todo lo que es el plan. Pero fíjate que estamos hablando de un segundo piso de una casa. En el caso nuestro, de la vivienda, pues es bien interesante este tema, porque la vivienda, tú sabes que tradicionalmente aquí ha sido un sector muy fuerte, creaba empleo, los multiplicadores económicos siempre han sido altos porque creas empleo, albañil, plomero, electricista, pintores, arquitectos, delineantes, todo lo que sabemos. Pero eso estaba predicado en algo que volvemos aquí, que yo no he visto en los análisis
que están presentando la realidad demográfica, es decir, la población, la inmigración. El gobierno tiene que estar claro que va a ser casas para quienes, para los que no tienen o para los que tienen y se quieren cambiar. Y ahí entra una dinámica que no es fácil porque a ti no te van a decir allí, mira, te voy a hacer un condominio en Río Piedra, múdate a Río Piedra o múdate a Trujillo Alto porque claro, te queda cerca del trabajo. O sea, es más compleja la cosa. habíamos hablado nosotros fuera del aire y me pareció interesante, por eso es bueno que lo traiga, y vamos a hablar de los autos también, de la línea de los automóviles, de que, por ejemplo, aquí algunos alcaldes le llega dinero y rápido dicen voy a construir una cancha y un parque, pero resulta que todos los residentes de ese barrio, de esa urbanización, a la vuelta redonda, los miles de residentes no tienen prácticamente niños o no tienen prácticamente juventud, pues entonces están construyendo algo que no hace falta. E igualmente las casas de personas para mayor edad y personas con impedimento, pues las puertas, muchas veces cuando la persona cae en silla de ruedas o ha tenido un accidente, resulta que no pueden entrar por la puerta, el cuarto, etcétera, y tienen que empezar a romper y a reconstruir y no tienen dinero. Y las casas ahora no se piensa en nada de eso. Y nosotros somos una población envejecida y eso se habla y se habla, pero ahora mismo que llega tanto dinero para reconstruir a Puerto Rico, se debería considerar todas esas cosas. No hay duda que tú, mira, has dado, como decimos, en la llaga, porque esa realidad yo la viví con mis padres. Tuvimos que romper una puerta porque no entraba la silla de ruedas. Y no es que no pase la silla de ruedas, es que tiene que haber un poquito más de espacio a ambos lados para que la silla de ruedas pase y la persona que va empujando y el sentado o la sentada puedan pasar. Y no es una vez al día. Pueden ser 4, 5, 6, porque si es al cuarto o es al baño, pues ya tú sabes que complica. Ahora, por supuesto, en ese sentido, si me permite, creo que no hay duda que para entrar en el nuevo año hay que tener resoluciones, hay que tener planes. Por eso hay gente que dice, vamos a bebernos las 12 uvas y tiramos agua por la ventana. Hay tradiciones de que el nuevo año viene con esperanza, que viene con positivismo. Y tenemos que reaccionar y estar conscientes. Yo voy a hablar un poco del coronavirus y el positivismo para el 2021, porque tú sabes que pues, esta Navidad no va a ser la que estamos acostumbrados a hacer. Ya lo venimos diciendo, tenemos el cierre, tenemos las circunstancias, lo han dicho en Estados Unidos, y sabemos que el énfasis es mascarilla, guantes, las manos, distanciamiento, mantente con tu grupo esencial básico. No invite 2 primos a tu casa para Navidad o a tu tía, porque tú no sabes las circunstancias de cada uno. O sea que en ese sentido estamos diciendo, te estamos privando de cierta felicidad. Te estamos pidiendo esto un costo social, pero tenemos que entender que ese costo social va a tener un beneficio social, porque si nosotros reducimos las enfermedades de coronavirus y las hospitalizaciones, estamos mejor. Ahora, eso no quita que tenemos que ser realistas. Es decir, mira, hoy se anunció que en California, en la noticia del día que a mí me ha dejado en shock, literalmente en shock, que no tienen cama en hospitales para atender a los enfermos. Eso es California. No lo digo para traer miedo y asustar, sino para que entendamos la complejidad. Entonces, por otro lado, tenemos otro evento externo fuerte que está afectando el este, que es las tormentas de nieve. Eso impulsa a la gente a quedarse en las casas y hacer todo interior. En Puerto Rico no tenemos ese clima, pero está más fresco, si vamos a la montaña baja, ¿no? Y es fresco, pero que también tenemos que usar ese ejemplo para mantener la distancia, no creernos que, pues mira, estamos en una cena familiar, quítate la máscara. No, es que es muy difícil. El costo es que si tú te enfermas, no puedes decirle al coronavirus, mira, ven mañana porque hoy no quiero que llegue. Si te dio, te dio. Ahora, tomando esa posición, esa realidad, esos eventos, vamos a mirar al futuro. Yo tengo 3 señalamientos muy importantes en economía. Primero, se está hablando ya cómo se estimula la vacunación.
en Puerto Rico ya empezamos a vacunar, hemos visto que ha habido un protocolo, que la Guardia Nacional está interviniendo, está ayudando, pero esto es solamente el principio. Hay que documentar quién se vacunó, cuándo, la persona, en qué lugar, y monitorear ese progreso, si reacciona, cómo reacciona, qué no reacciona, cuándo es la segunda vez, etc. O sea que hay un proceso de logística económica que cuesta dinero, porque yo tengo que tener el récord. Adalgisa se vacunó, hoy qué día es, el 18. Pues tengo que estar pendiente el próximo mes, cuál es su derrotero. Segundo, en ese issue de incentivo a vacunarse, hay lo que están debatiendo si se debe pagar como incentivo para un cambio de conducta. Tú sabes que en economía, uno de los principios más importantes nuestros es que el incentivo cambia la conducta, por eso el consumidor recibe toda esta propaganda. En estos días nos están tirando comerlo con andules, lechón, ron, cerveza. Los descuentos en Navidad, etcétera. Ese es el incentivo. Pero es para que cambiemos la conducta. Pues igualmente, con la vacuna, ¿qué es lo que queremos? Si se va a darle $1,000, como ya se circula por ahí, para que te vacunes, para asegurarnos, porque entre más gente vacunada, tenemos más éxito o podríamos tener más éxito en parar esto, porque fíjate que el issue ha sido en noviembre y diciembre. La aceleración, de momento, España ha subido de nuevo, Europa ha subido con los contagios. O sea, esto no es, me lo inventé yo, estos son hechos que están circulando en información en los diferentes canales de información mundial. Segundo punto, así que el incentivo para que la gente se vacune, dando un incentivo monetario de $1,000, no me parece que lo debemos descartar, hay que evaluarlo seriamente. Ahora, ¿Tú estás hablando de eso por persona? Por persona, sí. Eso salió en las noticias. Ahora mismo en Washington dice que ellos están diciendo, mira. Te vacuna y te doy chavo. No, primero, ¿cuántos se van a vacunar? Pues ellos dicen que de cada 100, 60 y los otros 40 que pueden estar infectados o no se han vacunado. ¿Cómo logro? Porque fíjate que si todo el mundo se vacuna, como todo el mundo toma medidas preventivas, no va a haber enfermedad. Pero como hay ese margen tan alto, 40% es un margen bien alto. Un mundo. Así que tenemos que buscar incentivar. Es decir, que hay que darle incentivo para que la gente diga, me voy a vacunar el jueves a las 9 de la mañana en mi centro comunal o en mi hospital de pueblo, ¿verdad? La que me corresponda. Segundo punto. Tenemos que entender, y aquí hablamos de demografía, que en Puerto Rico podemos hablar el impacto sobre la vivienda que mencioné más al principio, pero hay otros factores. La familia se está reduciendo, los jóvenes no están procreando hijos o hijas, se está reduciendo el núcleo familiar y por ende cambia toda la conducta social en términos de vivienda, en términos de qué hacemos, en términos de qué servicio voy a proveer cuando hay menos gente realmente en familia. Y eso impacta la vivienda, como dije ahorita, pero no solo del número de personas, que si hay una pareja que no quiere por el momento tener hijos, no van a alquilar o comprar casas de más de 3 cuartos o 4 cuartos, ¿verdad? Así que fíjate que eso está ahí y eso tiene muchas ramificaciones que podemos expandir, pero para traer otro elemento que amarra con este o se deslinda o continúa es el siguiente. La desigualdad en la vivienda, que en Estados Unidos está dramática y en Puerto Rico no lo estamos señalando de forma apropiada. Yo comenté con esa más temprano y me preocupa, y por eso lo traigo de nuevo, que con fondos para construcción ¿para qué? ¿Para quién? ¿Y para cuánto yo poder pagar? Porque mira, el mecanismo de construcción es muy sencillo. Tú vives en una casa o vives en un apartamento. Te mudas de una casa a un apartamento o a otra casa. O del apartamento te mudas a una casa. Tradicionalmente, pues había el mercado de casas de playa, segundas casas, casas de alquiler.
no tenemos el dinero Puerto Rico, los puertorriqueños, para comprar una casa de playa, para comprar un apartamento en la playa, para tener un apartamento en la ciudad cuando vengo de Arecibo a San Juan, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así que la vivienda, hay una desigualdad porque los fondos aún disponibles no van a poder ser usados. Oigan bien, no es que yo no quiera trabajarlo bien, es que no se va a poder usar porque yo no puedo hacer más casas si tengo 3 millones de personas y sabemos que quien necesita casa es en un nivel muy bajo o las casas cara a cara para muy pocas personas. Entonces la clase media, que es la que más ha sufrido en términos de Puerto Rico y Estados Unidos, no está pensando comprar casa, ni casa de playa, ni mudarse. Está pensando mantenerse vivo, mantener su trabajo, porque fíjate que estas cosas económicas están amarradas unas con otras. Están amarradas unas con otras porque la vivienda, de no poder ser factible, pues mira, ¿para qué voy a dar incentivos si no puedo vender las propiedades? Tengo reposeída el gobierno y la empresa privada, los bancos, después de la debacle de 2008-2010 y en Puerto Rico la consolidación financiera en bancos, tienen un portfolio de casas que el negocio de la banca no es tener casas en el portfolio para reposeerla y venderla, es dar crédito, eso es un negocio. Pero es interesante esto de las casas que tú estás hablando, y perdona que te interrumpa, y es que a veces viajamos y nos encanta lo que vemos en otros países, en Europa y Estados Unidos, y envidiamos otras cosas que vemos. Pero es que aquí, por ejemplo, los cascos urbanos están completamente vacíos, parecen pueblos fantasmas, pero en otros lugares construyen para que haya supermercados, ropa, farmacia, todo lo que necesitan las personas adultas mayores que tienen seguro social, que tienen pensiones y que walking distance, caminando, puedan hacer todo. Panaderías, reposterías, restaurantes, absolutamente todos. Los nietos, la familia los visita y demás. Y si utilizan alguna habitación para alquilarle a algún joven estudiante universitario, pues ahí hay una dinámica de los jóvenes con los adultos. Aquí lo único que se piensa es en construir casas de $300,000, $500,000 que no se pueden comprar y no quieren hacer casas baratas. Y las casas que construyeron y lugares para personas a supuesto bajo costo, oye, costaron $300,000, pero son para personas, ¿verdad? Pobres, humildes, que no pueden pagar. Y entonces, o sea, nos robamos en la cara a los chavos, porque como son federales, vamos a usarlo y vamos a abusar. Y entonces el que te quiere comprar una casa no la puede pagar, porque los precios como vienen son desastrosos. Mira, pero no es solamente mudarte, y no quiero, ¿verdad?, que se piense de que uno tiene... Y déjame darle un saludo a Santos Negrondía, que ahora va su turno, que ya se nos unió. Santos, felicidades, nuevo año. Ya lo creo, ambos. Vamos a redondear el tema para darle su turno, Villeta. Ok, el tercer punto para redondear, que amarra con los otros dos, que dije que era el pagar a la vacuna para como incentivo. El segundo, la familia reducida, y amarra con la situación de la desigualdad. El tercer punto, y es un punto que lo debemos tocar, yo te comenté en el nuevo año, en varias sesiones, porque es un punto bien importante, es cuánto realmente podemos crecer. ¿Qué crecimiento hay? Porque ahora hay dinero que se está gastando por el CARES Act, por las ayudas y por la debacle de la pandemia, ¿verdad? Y el énfasis en el caso de Puerto Rico, porque somos muy particulares en ese sentido, de María y los huracanes y los temblores. Pero una vez eso pase y eso se gaste y se use como sea, vamos a preguntar entonces cómo crezco. Y aquí ya economistas ya estamos diciendo que el crecimiento va a ser lento, muy pequeño, y eso asumiendo de que seamos eficientes, laboriosos en nuestro énfasis. Es decir, que en Puerto Rico, esto es para Estados Unidos, que ya lo están diciendo economistas del Brookings Institute y gente muy reconocida, pero en Puerto Rico también ya se está diciendo. Tenemos que tener claro que si tuvimos decrecimiento en más de una década, en casi 2 décadas, de 2005 a 2020 son casi década y media, un poquito más, ¿cómo revertimos eso? Y no es revertir al pasado, porque ya tenemos que pensar que esto es un juego nuevo. La pandemia nos cambió el baile. Con eso se la paso a Santos
un coquito que he hecho yo. Felicitaciones, me lo voy a beber mientras Santos nos explica algo. Todo con calma, suave, suave. Bienvenido, Santos, adelante. Mira, lo hice yo el Buenas noches. coquito, ¿viste? Hecho por mí. Sí. Aprovecho, estamos hablando Debe estar delicioso de la recomendación. Está bautizado. Y bautizado, porque de otra forma no sirve. Exacto. Sí. Bueno, pues Algún vamos a ver espíritu tiene. con qué nos bautiza Santos aquí en el último programa de este año, ¿verdad? Bueno, de economía. Yo estaba viendo una gráfica que se publicó en el New York Times, no con el ánimo de pensar que tenemos toda esa base de datos en Puerto Rico para recrear en una sola gráfica virtualmente toda la condición de la economía. Yo creo que ahora mismo la variable fundamental que está sobre el tapete, como le gusta decir a Elías Gutiérrez, el doctor Elías Gutiérrez usa mucho ese término y tiene un libro que se llama El futuro sobre el tapete, muy bueno. Pues lo que está en juego es cuánto puede crecer la economía de Puerto Rico, porque el fundamento de un presupuesto, cuando uno va proyección al futuro, tiene que tener como información fundamental las posibilidades de crecimiento de la economía. Pero si nosotros vemos que el propio Estados Unidos, cuando uno ve esa madeja de gráfica, cómo se extiende la duración del desempleo en muchas familias, la escasa generación de negocios, el gasto tímido de los consumidores, la incapacidad de las empresas para invertir debido a la incertidumbre, todo un cuadro que indica un futuro indefinido y extremadamente amenazante para gran parte de la población. Y en ese sentido, cuando la variable fundamental en un plan fiscal en Puerto Rico es el crecimiento de la economía, no podemos hacer una proyección a base de una economía que está esencialmente detenida. Si ustedes miran la gráfica del New York Times misma, que hay una sección, se la dedican a Puerto Rico, el número de contagios ahora mismo en Puerto Rico es el más alto desde que empezó la pandemia. Hay un repunte significativo, por suerte, al nivel de inclusive un incremento significativo de las hospitalizaciones, pero afortunadamente cierto grado, un avance mucho más lento de las muertes, quizás evidentemente reflejando la calidad de atención médica que hay en Puerto Definitivo, Rico es un y indicador las medidas positivo que hemos tomado de precaución, pero definitivamente en el plano de planificación estratégica, de tratar de definir ese futuro, nosotros no tenemos los instrumentos ni para la juez decidir consignaciones y asignar proporciones de pago, ni el gobierno asumir a plenitud y con la fuerza que requiere. La nueva administración va a entrar en un ambiente completamente incierto. El gobernador electo está proyectando una seguridad. Él es un veterano, es un hombre que domina los medios y está acostumbrado a la presión. Pero la realidad es que lo que él está reflejando es, hasta cierto punto, un intento de calmar al país para poder entonces asumir a plenitud y con el rigor que requiere sus funciones. Pero lo cierto es lo siguiente, en Puerto Rico hay un estado de incertidumbre extraordinario. Lo único que aparece en el horizonte como algo que parece tener una definición y una posibilidad es la vacunación en masa. Y ya ustedes ven que hasta los comienzos ya se empiezan a ver las fricciones, las dificultades en la administración, gente que está supuestamente adelantándose al turno que le tocan y toda una batalla por un número relativamente pequeño por ahora de vacunas que han entrado. Es decir, aquí el desasosiego se suma a la incertidumbre y la incertidumbre se complica con la ignorancia
la ignorancia de lo que puede pasar. Así estamos en Puerto Rico. Ahí, con eso lo vamos a dejar y regresamos con usted nuevamente, no? ¿Verdad? Tengo aquí varias preguntas con ustedes dos, así que esto es Directo a la Economía con Juan Villeta Trigo y Santos Negrón Díaz. Regresamos. Santos, ¿cómo estás? Felicidades. Y regresamos nuevamente por aquí. Esto es Directo a la Economía en su programa Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos con los economistas Juan Villeta Trigo y Santos Negrón Díaz, que estaba en el uso de la palabra y nos dio un preámbulo sobre el tema de la vacuna del COVID y las situaciones, ¿verdad?, que se están dando, porque yo no entiendo por qué en este país que somos así. Se dijo desde un principio que iban a llegar 209,000 unidades de, ¿verdad?, de vacunas, que iban a llegar la primera 30,000, después iba a llegar otra cantidad y después iba a llegar otra para los primeros 65 hospitales, después van con las vacunas para los centros de cuidado de larga duración y después entonces iban a seguir. Y de hecho se habló de que la farmacia, de una gran cadena de farmacias, va a ser un tipo servicarro donde nos van a vacunar a todos, etcétera. Entonces yo no entiendo por qué queremos ser más papistas que el Papa y tenemos que hacer las cosas como Dios manda, pero no. Vamos a otro país, hacemos la fila y el orden como es. Estamos en Puerto Rico y queremos pasarle por encima a todo el mundo y llevarnos a cualquier enredado. Santos Negrón Díaz, vamos a las recomendaciones, que fue el tema que planteamos. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo no? Bueno, la primera recomendación es mantener el rigor, la vigilancia, la disciplina, independientemente de que esté corriendo esa vacuna. Ahora mismo los efectos son marginales. Todavía tiene que haber un efecto acumulado, llegar al 70% de la población para tener un efecto de control. De manera que aquí no se ha acabado el rigor en la cuestión del distanciamiento, del uso de la mascarilla, los controles en el número de personas que ocupan los negocios. Todo ese proceso va a seguir con igual fuerza hasta que vayamos saliendo poco a poco. El esfuerzo de vacunación, esto tiene los visos, la apariencia de una guerra, y la disciplina en la guerra exige que las personas entiendan que los propósitos del gobierno tienen que ser seguidos con rigor e inclusive darle un carácter militar a la implantación de la vacuna, porque los niveles de peligro que hemos estado corriendo son altísimos. Ahora mismo en Alemania tuvieron que suspender las clases. España sigue en el hoyo. Inglaterra está inclusive bajo una nueva cepa del COVID. El mundo entero, son muy pocos los países, Nueva Zelanda, quizás Corea del Sur, unos cuantos que están viendo la luz al final del túnel. Y por supuesto China, cuya fuerza de producción está retornando de una manera extraordinaria. Pero nosotros, la mayor parte de los países occidentales, están en pleno proceso, y aún países del nivel tan avanzado como Italia, Alemania, España, están en dificultades. No, mira, perdona que te interrumpa, pero me recordaste un video que vi ayer de Wuhan, en China, donde había un individuo que iba en un carro y estaba tratando de salir y parece que tenía COVID y le han hecho una clase de encerrona, lo sacaron del carro, se lo llevaron arrestado y ya usted sabe lo que puede pasar con él allá en China, o sea, pero era toda esta gente con la ropa tipo astronauta, policía de seguridad, todo un clase de operativo por un solo individuo que estaba tratando de salir de su casa, iba en carretera, franca carretera, y le dijeron no señor, y lo pararon y lo arrestaron y se lo llevaron. Así. Yo recuerdo en uno de los amenazas de huracán que fueron a desalojar a unas personas, y había una señora española, y ustedes todos vimos eso, y ella dijo, yo no me voy de aquí, yo viví en un país donde había una guerra, y esto para mí no es una amenaza suficientemente seria para yo abandonar mi casa. Pero las personas que han pasado por la guerra, los bombardeos, las invasiones, cosas así, pues a lo mejor tienen un grado de aprensión menor que nosotros. Nosotros nunca hemos tenido una guerra interna. Hemos tenido ciertos conflictos políticos en el siglo XIX, siglo XX, pero ninguno de proporciones que pusiera en seria amenaza a la población en una acción militar en nuestro territorio. Pero definitivamente, quizás por eso
no tenemos ese sentido de respeto al comando del Estado en situaciones extremas, pero tenemos que adquirirlo porque el número de personas que han muerto, el número de personas que han sido contagiadas, la extensión territorial, virtualmente toda la isla ha sido impactada por esa pandemia, más el hecho de que somos vulnerables por la entrada de personas que vienen de Estados Unidos, donde en muchos sitios la pandemia está completamente salvaje, descontrolada. En Texas, por ejemplo, los hospitales están cercanos al colapso. En California, mis amigos que yo conozco, porque como yo estudié allí, tengo comunicación con muchas amistades de California, me dicen que California está en estado de sitio. Ellos apenas pueden salir de su casa. Y nosotros estamos como relajándonos, ¿no? Eso es peligrosísimo en este momento. Y los médicos, inclusive a mí me impresionan mucho los médicos que ya pasaron por la agonía de la enfermedad, que estuvieron en esos hospitales, le dicen a la gente, no corras riesgo, esto es peligrosísimo. Yo como médico sobreviví y estuve a punto, dicen algunos de los médicos, el doctor Cabanilla ha dado una orientación excelente. Las columnas de Cabanilla son cristalinas, absolutamente claras en cuanto al nivel de amenaza que tenemos. Y todo lo que estás hablando incide en que si no tenemos salud, no tenemos economía y no vamos a llegar muy lejos. Así que necesitamos salud para estar empoderados de levantar esta isla. Sí. Es sentido común, básicamente, lo que hay que usar, y prudencia. Juan Villeta Trigo. Esas recomendaciones que nos da Santos, yo voy a coger esa recomendación y de ahí voy a continuar mi presentación a ustedes y comentarios. No podemos bajar la guardia. Mira, el doctor Fauci del CDC viene diciendo que no va a ver sus hijas esta Navidad, y es la primera vez. Entonces, alguien que te diga a ti que se está privando de tener ese contacto humano de gente íntima, que no es tercero primo, ni amigo, ni las hijas, pero no se va a dar por el COVID. O sea que aún con la vacuna, yo creo que, como dijo Santos, no podemos bajar la guardia. Ahora, me preocupa también, y vuelvo entonces al punto que hablamos, de recomendaciones para el nuevo año. Yo creo que con el nuevo año, una vez pasen los días, ¿verdad?, más festivos, tenemos que ser prudentes en el gasto, porque no sabemos qué puede venir. O sea, ya la historia de eventos externos, porque el COVID vino de afuera, el COVID no salió de nosotros mismos. Fue importado, igual que importamos millones de dólares y tomate y lechuga. Como la mangosta. Traímos el COVID, así que lo importamos. Es decir, Puerto Rico es una sociedad abierta en el sentido que está abierta para el comercio con Estados Unidos, y por ahí esa sombrilla, Estados Unidos es, como sabemos, toda clase de inmigrantes, toda clase de personas, mercancía, bienes y servicios. Así que en la primera recomendación, la enfatizo, es tenemos que estar conscientes de nuestro gasto, porque fíjate, y está todavía en el aire, que no acaban de aprobar el paquete de ayuda para los desempleados y los estados. Pero más que eso salió la noticia y la oímos ahorita y más temprano en la tarde, que el gobierno está extendiendo el presupuesto porque no ha aprobado un presupuesto. Esto a nivel federal de Estados Unidos. Miren, vamos a hablar con seriedad. Aquí no estamos hablando. Igual que nosotros. El gobierno federal está diciendo, yo no apruebo presupuestos nuevos, yo sigo con el mismo, lo sigo extendiendo. ¿Qué quiere decir? Se frizaron. Lajara, si me estás escuchando, ¿están frisados ellos para poder ir a una pausa en lo que se comunican? Yo lo dije también, y lo dicen en Brookings Institute de Washington DC, que 60% para poder decir que estamos intentando ganar la batalla, porque no la hemos ganado.
El poner la vacuna Sí, no, no es garantía de nada. Vamos a estar claros. Sí, hay que ponerse la vacuna, pero no es garantía. O sea que el plan tuyo como persona de familia, de orden en tu familia, tiene que ser uno de cautela. Tiene que ser uno de entender cómo es que te conforman tus ingresos. Es decir, lo que es recurrente, que recibo todos los meses, cada 2 semanas, la nómina. O los ahorros que tengo, que he guardado. Pero si yo soy un contratista independiente y un día me llaman para que pinte una casa y otro día me llaman para que haga otro trabajo, pues no hay la continuidad y por eso es que se agudiza y es vital esas ayudas. Hay comentarios ya en estos días, aparte de la incidencia de Joe Biden y cómo, ¿verdad?, va a entrar y qué va a hacer, que eso se verá próximamente. Está la situación que muchos estados tienen, y ahí cae Puerto Rico como territorio, estado, como quieran llamarlo, como una región que es parte, porque fíjate las fuerzas que están atacando a los estados. 1, alto nivel de desempleo. 2, una enfermedad que no tiene cura todavía. El gasto enorme en la vacunación y los fondos que den de ayuda a los estados. Podrán debatirse, no que si tú tenías déficit antes de que yo te di la ayuda en abril pasado, o tú no tenías déficit y estás aprovechándote que ese dinero que te doy Estado para que tú lo uses. Y respectivamente, de si eran estados demócratas o republicanos, en déficit o no déficit. La situación es que hay más de 1 millón de personas desempleadas en Estados Unidos y en Puerto Rico el nivel de desempleo es altísimo. Entonces, mira que nos confrontamos. Y esto está fuera del control. El receso es hasta el lunes o mañana a ver si llega a un acuerdo para buscar los presupuestos y se apruebe. 2, ¿cuánto sería el paquete de ayuda a los ciudadanos? Dicen 600 pesos. Yo creo que no es razonable y realmente no es bien. 600 pesos tú haces una compra en un mes y no te queda para pagar las utilidades, agua, luz, teléfono y la hipoteca, si está desempleado. Ese es un ángulo. La otra situación que tenemos que ser cuidadosos es que aparte de que no se apruebe un presupuesto, aparte del el programa de incentivos, Estados Unidos tiene un déficit. Tiene un déficit que está emitiendo más deuda. ¿Y cómo se va a pagar eso en el futuro? Déficit presupuestario, sí. Claro, es decir, está gastando más porque tiene que gastar para... Más de 300 billones. Billones. O sea, esos números no lo dice Santo, lo digo. 300 trillones, son trillones. Por eso está... una cantidad, eso está abierto. como 5 veces más grande que lo que había. No, y va a seguir porque el 2020 ya está cerrando. El gobierno federal cierra en septiembre, así que no hay presupuesto nuevo, pero va a haber pronto. Ahora, volviendo a Puerto Rico, recomendación. Decía, cautela ante estos 3 eventos. Segundo, no hay duda que la discusión, los medios, ha sido muy mal intencionada de que o cierro o creo empleo, afectando el sector privado. Esa disyuntiva estuvo mal enfocada desde el principio. Nosotros teníamos que haber hecho ambas cosas. Tener el rigor de salubrista, pero también permitir que las empresas trabajen. Cuando no se logra ese rigor, es que surge. Ahora, también hay que capacitar, dar información. Ahora están saliendo todos estos anuncios, programas, anuncios en la prensa, en televisión. Cuídate, dame un minuto, piensa, usa mascarilla. Eso es un gasto para el gobierno. Fíjense que las cosas no se dan porque son de gratis y las cosas no me llegan porque gratis. Requiere todo un proceso de montaje de una cosa que llegue clara al consumidor, al individuo en la prensa, en la televisión, para que lograr su cooperación, lograr su vigilancia, su cuidado. Ahora,
todavía estábamos hablando de los indicadores. Si me permiten 2 minutos, Dayisa. Yo creo que realmente vamos a ver indicadores que todavía son negativos. En Puerto Rico el contagio de coronavirus es alto, es inaceptable. Nosotros no podemos seguir que suban 10 más el mes que viene, 50 o 70. Eso no puede ser. Estamos en Navidad. Yo sé que la Navidad es un periodo de gasto, de regalo. Eso no se va a dar. Ahora, aparte de esa situación, de verdad, de cómo pasamos Navidad y la recomendación para el año entrante, al gobierno, yo tengo que traer a colación que los ciudadanos no podemos descansar en esta legislatura que no sabemos cómo va a trabajar, cómo van a comportarse, que es una interrogación muy grande, porque la realidad es que nosotros tenemos fuerzas que nos están llevando, que no controlamos los puertorriqueños. La situación norteamericana con Biden y toda la dinámica que conlleva esa presidencia nueva. Es una dinámica muy todavía incierta, muy prematura de que va a ir por aquí o ir por allá. El mercado sigue diciendo, estamos positivos, estamos creciendo, pero esa es la visión del mercado. El ciudadano no la comparte y eso es algo que hemos visto en días recientes cuando hablamos cómo se siente el consumidor y cómo se siente el empresario. Tenemos que ayudar a ese empresario para que coja confianza y gaste. Fíjate que el crecimiento que yo dije al principio, a largo plazo, requiere de inversión. Inversión requiere dejar de consumir hoy. Vamos a estar claros. ¿Qué quiere? El ejemplo que yo empecé al principio, hacer un segundo piso en su casa. Ese dinero que va a asignar en el segundo piso, no se lo comió, no fue a pasear, no viajó, lo usó para eso. Así que tiene que haber un entendimiento claro de que el gobierno va a movilizar fondos para inversión. Entonces la pregunta es, ¿en qué? Y aquí yo dije al principio, no sé si Santos en ese momento entró, estaba por entrar, que yo veía con mucha cautela y lo veo con un gran sentido de responsabilidad. Esos fondos federales para reconstrucción no van a poder ser usados en su capacidad porque no tenemos la capacidad. Y esto es algo que economistas de mucho renombre, y sabemos que ha sido así, Puerto Rico no tiene la capacidad para absorber todos esos fondos. Absorberlo. Y absorberlo implica, si yo mañana tengo 10 millones que me dan en una cuenta y voy a hacer obra, pues la obra que tengo que hacer, y aquí es que el gobierno de Puerto Rico, y ese es mi consejo a los ciudadanos para que le exijamos al gobierno, y le estamos diciendo también al gobierno que debe oírnos, debe ir a mejorar la infraestructura. No canalice esos fondos de vivienda porque no se va a lograr con más casas, más edificios que la gente compre y los use. Si tú vas a hacer infraestructura, mejora el issue crítico aquí de agua y de luz para que podamos como país competitivo tener esas posibilidades de crecer. Añádele agua, luz y el recogido de la basura y los desperdicios sólidos, que eso es otro desastre. No, el recogido la vida de la útil es un issue, que es la mitad de la cara de la moneda. El otro lado es ¿dónde la boto? Si no hay vertedero. O sea, fíjate que tenemos unos retos a corto plazo, que es la visión que traigo, que tienen que ser de sensibilidad, pero a la misma vez hacer los estudios. Por eso dije la semana pasada y me reitero y lo digo hoy. En las principales 8 agencias tiene que haber un economista, igual que hay un abogado, a nivel de ejecutivo cercano al director, diciéndole, mira, como dijo Santos, ese presupuesto, ¿cómo lo vamos a usar? Segundo, ese economista puede decir, mira, estos son impactos a más largo plazo, pero son vitales ahora, tengo que priorizar. Una de las cosas que he notado en Estados Unidos que están hablando con insistencia a nivel de economistas de Washington DC es que tenemos que readiestrar, y para readiestrar tienen que coger una persona desempleada trabajando de su casa, darle herramientas para que se pueda volver a contar. Eso no se logra en 6 meses,
pero el gasto, o vamos a hablar correctamente, esa inversión tiene que darse hoy, porque como yo pretendo que en agosto del 2021 abro escuela, si no logro entre enero y mayo, que son 5 meses, tener todo un inventario, tener todas unas facilidades adecuadas para que el padre y el niño y la niña o los padres puedan descansar y llevar a su hijo a la escuela e irse a trabajar. Fíjate que estamos hablando de que tienen que coincidir todas estas fuerzas. No es una adelante y otra detrás. Tiene que darse el fenómeno que el padre y la madre digan, mi hijo va a escuela, que tiene el cuidado y los maestros y que tiene las herramientas y yo me puedo ir a trabajar padre y madre, porque de no ser así, las tres fuerzas no se dan, pues vamos a seguir en este letargo. Por eso la economía siempre la han llamado la ciencia del desastre, pero no es que es desastre, es que no entienden el mensaje que estamos diciendo, que tiene que haber prioridades a corto plazo, que no van a dar el rédito, la demostración, pero sí te va a ayudar. Mira, tiene que haber ayuda a readiestrar no solamente a este individuo desempleado, fondos para las empresas pequeñas y medianas, para que se levanten, para que puedan tener facilidades liquidez para poder desarrollarse. De que ellos puedan vender por internet, que ellos puedan dar servicio por internet. Eso debe ser parte, y entonces eso nos lleva a algo que a Puerto Rico nos duele, que es, para yo gobierno poder gastar más, necesito más recaudo. ¿Y cómo yo consigo recaudo? No es Santa Claus que me los deja. Tengo que poner a tributar a alguien que pague ese fondo, esos dineros, para yo cogerlo. Así que fíjate que estoy diciendo, yo le quiero dar más trabajo a Dayisa, pero del trabajo que yo le dé a ella, me tiene que dar 20 chavos de vuelta para yo poder hacer esto en las escuelas, en los niños. Es decir, los retos son grandes. Puerto Rico tiene la experiencia, tenemos herramientas sólidas. Siempre en Puerto Rico yo le añado lo siguiente a ambos, ya son las 7:57, ¿verdad? Y como dijimos, este es el último programa de economía de este año 2020. El gobierno, cuando hay un huracán, empieza en una conferencia de prensa, viene por ahí. Este es el preparativo. Esto es lo que hay que hacer. Ya llegó. Entonces, después de, ¿qué vamos a hacer? En asuntos económicos, cuando dice que llegaron tantos millones de dólares, no le hacen ese mismo cuento a la gente de, mira, en este momento estamos en el proceso de subasta. En este momento ya se adjudicaron. ¿Cuánto tiempo? Ok, ahora mismo los planificadores están desarrollando. Pero ¿qué pasa? Que hay unos alcaldes que perdieron la poltrona municipal porque llevaban 6 o 8 meses fajados, trabajando a lo mejor como animales, vamos a usar una frase pueblerina, pero como no le dijeron nada al pueblo, ¿qué piensa el pueblo? Que el huracán te pasó por encima, que el terremoto, que tú no hiciste nada por mí y te voy a llevar enredado. Y otro se lleva el triunfo. Yo creo que en Puerto Rico el gobierno, si quiere que nosotros le creamos que están trabajando en ese proceso de que parece como tiempo muerto, pero realmente hay un montón de economistas, financieros, planificadores y demás trabajando. Oye, notifícalo también, porque de otra forma el país lo que dice es, tú no estás haciendo nada, te estás robando los chavos y te voy a partir por el medio y no piensan en nada más. Hay una preocupación que tengo, Ada, y es que uno de los oyentes estaba preguntando sobre estrategias de inversión en este contexto de alto riesgo y de incertidumbre. Tradicionalmente, Keynes decía que el oro era la mercancía bárbara, porque básicamente es muy sencillo. En época difícil te mueves al oro porque el oro tiene estabilidad y seguridad. Eso es una área en que cualquiera que tenga dinero para invertir en la bolsa en un periodo especulativo, donde hay mucha incertidumbre con respecto al futuro de empresas específicas, invertir en oro. Villeta ha señalado correctamente la cuestión de crear más conciencia presupuestaria y orientarse en todo caso hacia bonos del gobierno federal que tienen rendimientos relativamente bajos, pero son seguros y estables. Hay que moverse hacia la seguridad, evitar el riesgo, en lo que el panorama se hace más claro. Si usted tiene algún dinero que invertir en la bolsa, muévalo al oro
o abonos. Sálgase del mercado especulativo porque están en turbulencia. Esa es mi recomendación. Yo no soy experto en finanzas, pero trabajé muchos años en el Banco de Fomento y aprendí bastante de la gente de ese campo. Mira, Dayisa, para cerrar. Esa pregunta la hizo David, gracias por habérsela contestado. Tenemos la música encima y nos estamos despidiendo. Villeta, ¿quería cerrar? Sí, un abrazo a toda la audiencia. Ha sido un año bueno. A Dayisa, hemos hecho un gran esfuerzo. Santos, gracias por tu ayuda. Igual a Mojito, Mr. Alameda, lo excusamos hoy porque en el oeste son especiales, los vaqueros del oeste. Digo, allá son indios. Y yo agradecida de ustedes y obviamente a nombre de la familia Blanco, que ustedes han estado con nosotros todo este año, ¿verdad? Dándonos toda esta información que para nosotros es muy valiosa. Y que yo sé que el público que de a pie, que no conoce nada de economía, en Arroyo Habichuela pueden entender lo que está pasando en este país y pueden analizar y tomar decisiones también en sus campos, ¿verdad? Gracias. Y nosotros, amigos, nos despedimos. Será hasta el próximo lunes en Directo al Punto. Buenas noches. Felicidades. Dios los cuide.